Esa noche que pasé junto a mi hijo dormido fue una de las más emotivas que he experimentado. La historia se originó en un día de la semana, cuando me encontraba recostado en la cama, contemplando el techo, al ritmo suave y constante del reloj en la mesita de noche, indicando el transcurso de cada instante. Aquella noche me resultaba imposible conciliar el sueño, de hecho, llevaba varias semanas sin lograrlo. La cama era de dimensiones amplias, y la ausencia a mi lado resaltaba constantemente mi soledad. El marido de mi madre, quien es el padrastro de Carlos, solía laborar largas jornadas y regresaba a casa tarde. En ocasiones, no regresaba a su hogar, argumentando sentirse exhausto tras las reuniones laborales o los encuentros con los clientes. Hace muchos años que perdí mis dudas sobre él, sin embargo, el silencio que me envolvía no se debía únicamente a su ausencia, sino que era algo más hondo, algo que se había introducido en mi existencia sin que yo lo percibiera. Después aparecía mi hijo Carlos, a quien había cuidado desde su infancia, pero en el año pasado notaba que lo observaba con la misma admiración que al principio. No era ya el joven delgado que descuidaba la tarea de sacar la basura o que pasaba largas horas jugando videojuegos. En ese momento contaba con 19 años, me encontraba cursando mis estudios universitarios y experimentaba una seguridad que me resultaba familiar pero a la vez desconocida, junto con un modo de desplazarme que generaba una sensación peculiar en mi pecho. No solía prestar atención a esos pormenores, evitaba que mi pensamiento divagara hacia lugares indebidos. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlos alejados, siempre regresaban. En medio de la tranquilidad nocturna, unos pasos resonaron rompiendo el silencio. Desplazándose con tranquilidad y parsimonia, se deslizaban por el corredor contiguo a mi cuarto. De repente, mi corazón dio un vuelco sin razón aparente. Mantuve la respiración mientras oía cómo se acercaban los pasos a mi puerta y luego se alejaban. La culpa fue de Carlos. Probablemente salió en busca de algo para hidratarse. Decidí cerrar mis ojos para calmar mi acelerado ritmo cardíaco. La forma en que reaccionaste no tenía sentido. Solamente se trataba de mi hijo. Simplemente me encontraba caminando por el corredor. Decidí simplemente sacudir la cabeza para alejar esas ideas. Esa noche no iba a ocurrir nada. Todavía no. Al día siguiente, lo encontré en la cocina, recargado en la mesa, sosteniendo una taza de café. Los rayos del sol matutino se colaban a través de la ventana, resaltando los rasgos de su cara y obligándome a hacer una pausa. Al regresar, me recibió con una leve sonrisa en su rostro. «Buenos días». Con un tono suave, ligeramente ronco debido al cansancio, saludó. «Buenos días», conseguí responder, mi tono de voz resultó más delicado de lo previsto. Observé la cafetera sin dirigir mi mirada hacia ella. Le consultó de forma amable y simple si había tenido dificultades para conciliar el sueño la noche anterior. Levanté la vista, sorprendida. «¿Por qué haces referencia a ese tema?». Encogió los hombros y se recostó sobre la mesa. «Escuché tus movimientos en la cama y me preocupé, creí que algo te ocurría». Hice como que me reía, asintiendo con la cabeza. Estaba un poco ansiosa, tenía la cabeza llena de preocupaciones. Asintió lentamente, clavando la mirada en mí, y después apartó los ojos para tomar un trago de café. «De la misma manera», susurró. La palabra se mantuvo suspendida entre nosotros, cargada de un sentido que nadie se animaba a expresar. Tenía curiosidad por saber qué le impedía conciliar el sueño durante la noche, pero no me atreví a preguntarle. En vez de eso, me concentré en el apacible ruido de la máquina de café y en cómo los rayos del sol se reflejaban en la superficie de la cocina. Todo lo que fuera necesario para evitar que mi mente se sumiera en el caos. En la sala, doblaba la ropa mientras la televisión estaba encendida de fondo. Carlos descansaba en el sofá con las piernas extendidas y entrelazadas en los tobillos, mientras observaba su teléfono móvil. La escena era cotidiana y familiar, sin embargo, no podía dejar de dirigir mi mirada hacia él repetidamente. «¿Has doblado alguna vez la ropa o es una tarea exclusiva de las madres?». Decidí hacer una broma para intentar despejar la mente. Al levantar la vista, una leve sonrisa se formó en su rostro. «Creo que lo que sea, tiene que ver con las madres». Me reí con los ojos y lancé un calcetín doblado hacia él. Sin mayor esfuerzo, logró capturarlo y, entre risas, decidió liberarlo. Le advertí con seriedad que tuviera precaución, aunque mi tono no resultó convincente. Todo estaba listo y organizado. Mientras se ponía de pie,
Le indicó que se calmara y colocó el teléfono a un lado. ¿Qué tal te encuentras? Descendió del sofá y se colocó a mi lado, agarrando una toalla y plegándola con una precisión sorprendente. Expresé asombro levantando una ceja. Desconocía tu capacidad para realizar esa acción. Con un tono despreocupado, contestó, existen numerosos aspectos sobre mí que desconoces, aunque en su voz percibí algo que no logré comprender del todo. Observé de reojo y al encontrarnos con la mirada, mi corazón dio un ligero brinco. Su mirada no era del todo nítida, sin embargo, algo en sus ojos transmitía una ternura y una fuerza que me dejaron sin capacidad de expresión. Desvié la vista rápidamente y me enfoqué en la vestimenta que estaba delante de mí. Expresé mi satisfacción al ver que finalmente estabas colaborando en las tareas del hogar, intentando mostrar determinación. Contestó diciendo que haría todo lo posible para facilitarte las cosas. Una vez más se percibía ese matiz, ameno y alegre, pero con un rasgo indescriptible. Al caer la noche, experimentaba una sensación de falta de dominio sobre la situación. Cada vez que coincidía con Carlos, experimentaba una creciente sensación de nerviosismo y una mayor percepción de la tensión que existía entre nosotros. Era sutil, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Me retiré a mi cuarto nuevamente. Al amanecer, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Una profunda quietud reinaba a mi alrededor, mis pensamientos me agobiaban como un peso insoportable. No tenía certeza sobre lo que ocurría, tal vez tenía conocimiento de ello, pero evitaba reconocerlo. Lo único que tenía claro era que esta situación no podía seguir así. Era necesario un cambio, y estaba en lo correcto, ya que la narrativa no llegó a su fin en ese punto. Al día siguiente, todo lucía como de costumbre, aunque la atmósfera entre nosotros había cambiado. Existía un secreto, algo aguardando ser descubierto. Afirma que todo está en mi mente, que estoy reflejando mis propias ideas en él. Cada mañana, al encontrarnos en la cocina o cruzarnos en el pasillo, al pasar junto a mí rumbo al patio, experimentaba la fuerza de su mirada y la dulzura de su voz, generando un nudo en mi pecho. En la cocina, por la tarde, me encontraba cortando vegetales para preparar la cena. El ruido producido por el cuchillo al chocar contra la superficie de la tabla resultaba reconfortante, logrando apartar de mi cabeza los pensamientos que no cesaban de rondar. De pronto, Carlos surgió en la entrada como si lo hubiera llamado a alguien. ¿El aroma es agradable en este lugar?, preguntó mientras se recargaba en el borde. Levanté la vista y me dejó sin respiración al contemplarlo. Después de dedicar tiempo al cuidado del jardín, su camisa se adhería a su torso, mostrando un leve resplandor de sudor sobre su piel. El desorden de su melena y la expresión tranquila en su rostro provocaron en mí una sensación de nerviosismo agradable. Contesté que apenas estaba empezando, esforzándome por mantener un tono de voz firme. Al entrar en la cocina, me preguntó si tenía hambre, a lo que respondió que siempre, sacando un vaso del ar Carlos y llenándolo de agua. Tomó una gran cantidad de bebida antes de colocarla en la encimera, sin embargo, no se marchó. En vez de eso, se recargó en la mesa y observaba atentamente mientras yo realizaba mis tareas. Intenté hacer caso omiso de él y concentrarme en mis tareas, pero resultaba inevitable percatarme de su expresión. Tras un breve lapso, inquirió si requería asistencia. Sacudí la cabeza. Tengo la situación bajo control. ¿Has laborado mucho hoy? No importa, respondió al aproximarse. Al menos puedo estar a tu lado. Incliné la cabeza, notando cómo mis dedos se apretaban con fuerza al filo del cuchillo. Respondí con calma, está bien, como prefieras. Agarró una zanahoria y el utensilio para pelar que estaba sobre la mesa, y comenzó a trabajar en silencio a mi lado. Al principio, disfrutamos de la tranquilidad entre nosotros, sin embargo, con el tiempo se convirtió en algo agobiante. Mientras nos desplazábamos, percibía el calor de su cuerpo y el suave roce de su brazo con el mío, teniendo que concentrarme en las verduras. De repente, con voz tenue, me preguntó, «Mamá, ¿puedo consultarte algo?». Sin dirigirle la mirada, le respondí, «Por supuesto». Una sonrisa se dibujó en su rostro, mientras fruncía ligeramente el entrecejo. La pregunta sobre mi felicidad me tomó por sorpresa y me dejó sin palabras por un instante. Dirigí mi vista hacia la tabla de cortar, sujetando el cuchillo y esperando una respuesta. «¿Cuál es tu intención?».
Inquirí en tono suave. Contestó con ternura a todas las preguntas que le hizo su padre sobre su felicidad, aunque en su interior percibió su sonrisa como carente de significado. ¿Por qué haces esa pregunta? Explicó que no das esa impresión, contestó. Su mirada permanece fija en la mía. Siempre estás ocupada atendiendo a los demás, pero no logro recordar la última ocasión en que te tomaste un momento para cuidar de ti misma. Las palabras que pronunció me conmovieron profundamente y experimenté una sensación de opresión en la garganta. Quisiera comunicarle que ha cometido un error, que todo está en orden y que no requiero de nada. Sin embargo, la verdad era que ni siquiera yo tenía idea de qué responderle. Al final, expresé que me encontraba bien en un tono casi imperceptible. Le indiqué que no se preocupara por mí. A pesar de mantener un tono suave, ella afirmó con determinación que sí le importaba, más de lo que imaginas. En ese instante, lo contemplé detenidamente y la intensidad de su mirada provocó que mi corazón latiera más rápido. En sus ojos se reflejaba algo auténtico, algo que no se manifestaba con palabras, y eso provocó una leve alteración en mi entorno. Cuando Carlos intentó expresarse, las palabras no lograron salir de mi boca. Desconocía el significado y el alcance de esa expresión. Extendió su mano y la posó con delicadeza sobre la mía. Un breve encuentro sincero que dejó una impresión perdurable en mi ser, como si su calor se hubiese impregnado en mi piel. Con tono apenas perceptible, murmuró, hablo con sinceridad. Tienes derecho a encontrar la felicidad. Aquella noche, no podía sacarlo de mi mente. La manera en que me observó y la sensación de su contacto resultaron inapropiadas. Todo lo anterior estaba equivocado. A pesar de sus esfuerzos, no lograba apartar de su mente esos pensamientos. Me encuentro tumbada en la cama, observando el techo, percibiendo la quietud del hogar como una carga sobre mi ser. Mi marido había partido una vez más en un viaje laboral, y su falta se hacía más intensa que nunca. El silencio fue interrumpido por el chirrido de una puerta al abrirse. Un sobresalto me invadió cuando sentí como mi corazón subía hasta la boca del estómago. Mantuve la respiración al escuchar los pasos silenciosos acercándose por el corredor. Se detuvieron frente a la entrada de mi casa, vacilaron brevemente y luego continuaron su camino. Tenía pleno conocimiento de que se trataba de Carlos. No lograba explicar de dónde venía esa certeza, pero la tenía. Al despertar, experimenté una sensación de opresión en el pecho al escuchar cómo se alejaban sus pisadas. El silencio reinaba de nuevo en la casa, aunque esta vez se percibía de manera diferente. No me encontraba allí. Sin nada que hacer, se sentía cansada. En el ambiente se percibía una energía misteriosa que resultaba inevitable ignorar. Al sacar mis piernas de la cama, noté cómo el suelo helado tocaba mis pies. Sin comprender mis acciones ni el motivo que me impulsaba, me resultaba imposible detenerme. Al percatarme, me encontraba en medio del pasillo. El camino a su cuarto estaba iluminado por la tenue luz nocturna. La puerta se encontraba entreabierta, permitiendo que una fina franja de luz plateada se filtrara desde la ventana. Decidí regresar a mi habitación y alejar esos pensamientos que amenazaban con dominarme, pero mi cuerpo no siguió mis órdenes. Aproximé lentamente hacia la puerta, tendiendo la mano para sentir la textura suave de la madera. ¿En qué actividad se encontraba? Había algo en mi interior que me impulsaba hacia él, hacia Carlos, mi hijo. Me quedé con la incógnita en mi mente, sin lograr hallar una solución. Tan solo era consciente de que no podía sacármelo de la cabeza, de sus miradas previas, de la inquietud en su tono y de la ternura de su contacto. Sentí como si algo se hubiera desatado en mi interior, liberando todos los pensamientos que intentaba mantener ocultos. Di un leve golpe en la puerta, apenas perturbando la quietud con un suave sonido. No hubo ninguna respuesta. Con la mano apoyada en la superficie de madera, sentí como mi corazón latía más rápido al girar con lentitud la perilla y empujarla suavemente. En la habitación reinaba la oscuridad, solo interrumpida por la tenue luz lunar que se colaba a través de la ventana. Carlos se encontraba recostado de costado, con un brazo debajo de la almohada. Respiraba con calma y de manera profunda. La manta tan solo envolvía su espalda, mostrando la delicadeza de su hombro al descubierto. Su apariencia transmitía calma y serenidad, ajeno a las preocupaciones del entorno, pero bastó con cruzar miradas para que una opresión en el pecho me invadiera. Con precaución, ingresé y cerré la puerta suavemente a mis espaldas. En esa habitación, el aire tenía una densidad peculiar, impregnado de una presencia indescriptible.
Desplazaba con calma cada parte de mi ser, con precaución, como si tuviera miedo de interrumpir su sueño. A pesar de eso, en mi interior, mi corazón latía velozmente y mis pensamientos fluían sin cesar. Permanecí de pie al lado de la cama, observándolo detenidamente. Tenía el cabello algo alborotado y los labios entreabiertos mientras respiraba. La luz plateada de la luna resaltaba la silueta de su barba en crecimiento, deslizándose suavemente por su rostro. Dejó de ser un niño para convertirse en un adulto. Un individuo que despertaba emociones inapropiadas en mí, poniendo en duda todo lo que creía saber acerca de mí misma. Con tranquilidad, me acerqué a la cama y noté cómo mis rodillas se hundían suavemente en el colchón al acercarme. Durante su sueño, se removió ligeramente con un ceño fruncido, pero no despertó. Al acercarme a su rostro, mi mano tembló al apartar con delicadeza un mechón de cabello de su frente. El calor de su piel se percibía al tocarla y esa sensación me estremeció, recorriendo mi espalda. Carlos. Mencioné en voz baja, apenas susurrando. Sin comprender por qué mencioné su nombre ni qué aguardaba de él, escuchar su nombre en el silencio del cuarto me provocó una sensación de opresión en el pecho. Mientras descansaba, murmuró algo y giró ligeramente la cabeza en mi dirección. Mantuve la respiración mientras mi mano permanecía inmóvil entre sus mechones durante un instante. Consideré la posibilidad de regresar a mi habitación y fingir que esto nunca ocurrió, pero de repente, sus ojos se abrieron lentamente y todo cambió en un instante. La madre susurró con voz adormilada. Al inicio, su mirada carecía de expresión, pero al acostumbrarse a la penumbra, se fijaron en los míos. En su rostro se reflejó momentáneamente una expresión de desconcierto, seguida de algo que me resultó incomprensible. Mis disculpas fueron expresadas de inmediato, con un ligero temblor en mi voz. No tenía intención de interrumpir tu sueño. Se incorporó apoyándose en uno de sus codos y frunciendo el ceño, dirigiéndome la mirada. ¿Por qué te encuentras en este lugar? Intenté articular palabras, mas me fue imposible emitir sonido alguno. Era imposible revelar la verdad, no lograba describir qué me había llevado a entrar en su habitación. Quería averiguar cuál es tu estado actual. A la medianoche, formuló una pregunta con un tono suave pero lleno de curiosidad. Desvié la vista mientras experimentaba cómo el rubor me invadía. Me resultaba imposible dormir. Mencioné en voz baja mi interés por tu bienestar. No respondió de forma inmediata. Nuestros ojos se cruzaron y en el silencio que se formó entre nosotros, denso y cargado de una emoción indescriptible, percibí los latidos acelerados de mi corazón en mis oídos. Al final, en tono bajo, expresó que se encontraba bien y pidió que no se preocuparan por él. Asentí con la cabeza, pero permanecí inmóvil. Tenía mi mano reposando en la cama, próxima a la suya, percibiendo el calor que emanaba de la suya. Era conveniente marcharme en ese instante, regresar a mi cuarto y permitir que todo quedara en el olvido. Sin embargo, en vez de eso, me vi acercándome más, conteniendo el aliento al notar cómo su mirada se desplazaba hacia mis labios. Carlos, murmuré su nombre, como si fuera un ruego, una incógnita, inundando mi mente de ideas que no lograba comunicar. No se apartó, quizás se inclinó ligeramente y alcanzó mi mano con la suya. El roce fue delicado y vacilante, sin embargo, me transmitió una sensación que recorrió todo mi ser, intentar no llamar la atención. Susurré con voz insegura al notar el error, sin lograr separarme. Entonces, ¿por qué se siente tan placentero? Mencionó en voz baja. La pregunta que formulaste se quedó en el aire y me dejó sin palabras para responder. En ese instante, con sus ojos fijos en los míos y su mano a punto de rozar la mía, experimentaba una sensación de vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. Con delicadeza, poco a poco, colocó su mano sobre mi rostro, acariciándolo con suavidad. Su ligero toque me hizo cerrar los ojos por un momento. La madre susurró con una voz cargada de una emoción indescifrable. Yo, por mi parte, murmuré con voz temblorosa que tampoco comprendía el significado, sin poder contenerme. Las palabras escaparon sin previo aviso, sin darle tiempo a reflexionar sobre ellas, sin posibilidad de contenerlas. Acto seguido, sin titubear, me acerqué, deseando expresar mis emociones, pero me detuve, en un gesto cargado de todas las emociones que había mantenido ocultas. En el momento en que compartimos un gesto afectuoso, todo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. Al principio, se trató de un leve contacto, más una exploración que una seguridad.
Mientras me dejaba llevar, percibía cada latido de mi corazón resonando intensamente en todo mi ser. Carlos decidió permanecer. Su gesto, cálido y sincero, se unió al mío con incertidumbre pero con una intención clara. Debería haber optado por distanciarme, pedir perdón y esforzarme por rescatar lo poco de coherencia que aún perduraba. Sin embargo, decidí quedarme. Con un leve nerviosismo, extendí la mano hacia su hombro. Al contacto de mis manos, percibí el calor de su piel y noté la leve rigidez en sus músculos al acercarse aún más hacia mí. La madre murmuró junto a mis labios, con una voz ronca y quebrada. No se trataba de una consulta ni de una protesta. Experimentaba la misma sorpresa y anhelo que reflejaban mis propias emociones. Separé mis labios de los suyos y, conteniendo el aliento, me aparté ligeramente para observarlo. Con una expresión de gran sorpresa, sus ojos revelaban confusión, temor y una emoción más profunda, algo complicado de aceptar. Pedí disculpas en voz baja, aunque mis palabras carecían de emoción. No deseaba que esto ocurriera. Nuestros ojos se encontraron y percibí cómo su rostro se relajaba antes de hablar en voz baja. Entonces, ¿por qué da la impresión de que esto tenía que suceder? La interrogante flotaba entre nosotros, imponente y complicada de eludir. Me vi en la situación de no encontrar las palabras adecuadas en ese momento. En ese instante, solo podía percibir que al cruzar su mirada con la mía, todo lo que me había retenido, el temor, la culpabilidad y la incertidumbre, parecían desvanecerse. Su mano temblorosa se alzó para apartar un mechón de cabello de su rostro. Carlos, amigo mío. No logro comprender la naturaleza de esto. Murmuré con delicadeza, pero no pude evitar enfocarme en ello. Aunque no emitió palabra alguna, su expresión al unir sus dedos con los míos y ejercer una leve presión transmitió todo lo que quería decir. Me acerqué al lado de la cama y me arrodillé apoyando las rodillas en el colchón. En la habitación se percibía un aire peculiar, una atmósfera cargada de tensión que me envolvía. Por un instante, vacilé con mi mano reposando en la cama al lado de la suya, y cruzamos miradas. El silencio era intenso, pero no se encontraba desprovisto, estaba repleto de todo aquello que no lográbamos expresar con palabras. ¿Estás completamente convencida de eso? Al final, formuló una pregunta en tono suave. Afirmé con la cabeza, a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Dudé sobre si estaba en lo correcto mientras susurraba con voz insegura que mi deseo era estar a tu lado. Hubo momentos en los que su aliento se detuvo y, por un instante, me preocupé de que se marchara. Sin embargo, en ese momento, alzó la mano y acarició delicadamente mi mejilla, lo que provocó que mi determinación flaqueara. El roce era tan delicado y tan indeciso que experimenté un estremecimiento recorriendo mi columna. Me aproximé lentamente hasta que mis labios se encontraron con los suyos. En esta ocasión, el beso fue firme, rebosante de la emoción que habíamos contenido. Sus manos se posaron suavemente en mi espalda, acercándome con cuidado, y me dejé llevar por el momento. Con una voz suave, susurró cerca de mí, «Se siente así», le susurré que no pensara demasiado, interrumpiendo su reflexión. Solo vive el momento. Incliné la cabeza hacia abajo y él respiraba con esfuerzo, agarrándome por la cintura a medida que me acercaba. Su respiración se aceleraba con cada gesto afectuoso que compartíamos. Cada persona con la que me encontraba parecía despertar en mis sensaciones que llevaba años sin sentir. Con suavidad, lo acompañé a descansar en la cama. Cuando nuestros ojos se cruzaron, pude percibir en los suyos una mezcla de fragilidad y pasión, lo cual provocó un apretón en mi pecho. No se trataba únicamente de lo físico, sino de algo más profundo e indescriptible. Le pregunté en voz baja si se sentía bien, acariciando delicadamente su mejilla. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de no apartar la mirada de mis ojos? Contestó en voz baja afirmativamente, expresando su incredulidad ante la situación. Expresé entre risas nerviosas. Yo tampoco estoy seguro, pero prefiero que continúe. Una leve sonrisa asustada se dibujó en su rostro, provocándome una punzada de tristeza en el pecho. Para mí, todo está en el mismo nivel. Los instantes que sucedieron a continuación se asemejaron a un sueño, como si nos hubiéramos trasladado a un espacio exclusivamente nuestro. El pronombre que nos identifica. Con cuidado, sus gestos expresaban cercanía mientras yo respondía con afecto. Cada gesto, cada palabra susurrada, parecía tener una intensidad y autenticidad únicas a todas mis experiencias previas.
Las barreras que nos separaban desaparecieron y el resto perdió relevancia. Lo importante ya no era si estaba en lo correcto o no, sino la satisfacción que experimentaba al comprendernos mutuamente. Al observar a mi hijo a los ojos, no solo lo vi como un niño, sino como un individuo que me valoraba y cuya mirada reflejaba un afecto que no percibía desde hacía mucho tiempo. En ese instante me di cuenta de que no tenía la opción de retroceder. Al satisfacer mi responsabilidad y proporcionarle lo necesario, debo admitir que también resultó una experiencia asombrosa para mí. Después, reinó un silencio profundo en la habitación, una tranquilidad que surge únicamente tras un momento de gran relevancia. A través de la ventana se colaba la tenue luz de la luna, proyectando delicadas sombras en las paredes. Permanecí allí, cerca de Carlos, sintiendo su presencia reconfortante, como si estuviera conectada a una verdad que había estado ausente durante un largo periodo. No obstante, al disiparse la bruma del instante, la verdadera magnitud de lo sucedido comenzó a afectarme. Desplacé ligeramente mi rostro mientras reposaba sobre su pecho, captando el ritmo constante de su corazón. El sonido era tranquilizador, casi fascinante, y por un instante deseé pensar que era adecuado, que podríamos permanecer en esa serenidad, dejando que el exterior se desvaneciera. Sin embargo, la dura realidad se va infiltrando gradualmente y sin compasión, desafiando los límites de la mente. ¿Cuál será el próximo acontecimiento?, murmuré con miedo de perturbar la apacible calma al expresarlo en voz alta. Carlos me rodeó con sus brazos, acariciando delicadamente mi hombro con sus dedos. No tengo ni la más mínima pista. Aunque aceptó con un tono suave y brusco, estoy segura de que no deseo que todo termine. Las palabras que pronunció me estremecieron, generando en mí una combinación de serenidad y temor. Al levantar la vista, observé su mirada frágil, lo cual me provocó una sensación de opresión en el pecho. Intenté comunicarme con Carlos, pero las palabras se quedaron bloqueadas en mi garganta. ¿Sobre qué aspecto podría hacer algún comentario? Se nos indicó que había errores, que no era posible repetir la experiencia, que la atracción y la conexión no eran las mismas, que no se podían recuperar. ¿Cuál era la razón detrás de sus acciones? Elevó la mano y acarició mi mejilla con tanta delicadeza que me dejó sin aliento. Con serenidad expresó que no le preocupa la opinión de los demás. Jamás había experimentado esta sensación con otra persona. La sinceridad que transmitía su voz y la intensidad de su mirada hicieron tambalear mi determinación. Intenté depositar mi confianza en él, creí que nuestra relación tenía potencial para ser auténtica, sin considerar normas preestablecidas, aunque no me dejaba engañar. Perdonar al mundo no resulta una tarea sencilla. Al concluir, expresé con voz insegura que no podemos ignorar lo sucedido, pero tampoco permitir que nos arruine. Mientras reflexionaba, frunció el entrecejo. ¿Experimentas malestar a causa de eso?, interrogó con un matiz de sufrimiento en su voz. Negué de inmediato con un gesto de cabeza. Jamás me haría sentir mal por eso, aunque no significa que sea fácil. No hay nada importante que sea sencillo, afirmó con determinación, y elijo tener esto, sea lo que sea, y hacer como si no estuviera presente. Las palabras que me dijo tuvieron un efecto arrollador en mí, derribando las defensas que había construido alrededor de mis sentimientos. Intenté expresarme, quería comunicarle su error, lo difícil de la situación, pero me resultó imposible, ya que en el fondo experimentaba idénticas emociones. Transcurrieron las horas entre murmullos y revelaciones, conversando sobre diversos temas, sobre el tiempo que compartimos sin percatarnos de lo que surgía entre nosotros. Hubo instantes de quietud en los que nos limitábamos a abrazarnos, dejando que la oscuridad de la noche nos envolviera. Al percibir los primeros destellos de luz solar filtrándose a través de las cortinas, me incorporé con calma, notando cómo la carga de la realidad se posaba sobre mis hombros. Expresé con incertidumbre que tenía que marcharme. Carlos se sentó a mi lado y colocó su mano en mi espalda, diciéndome que no era preciso. Observé con tristeza mientras percibía la vulnerabilidad en su mirada, lo que me provocó un apretón en el corazón. Expresé con delicadeza que no era posible mantener esa situación indefinidamente, a pesar de mi anhelo. Asintió con calma mientras su mano se separaba de la mía. Inmediatamente perdí su número, sintiendo un vacío incómodo que intenté no prestar atención mientras me levantaba y arreglaba mi vestimenta. Nos vemos en el desayuno, expresé con una sonrisa forzada. Aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Salí de la habitación y recorrí el pasillo, notando cómo la oscuridad de la noche me envolvía con intensidad.
Al día siguiente, todo transcurrió envuelto en una bruma de costumbre, aunque nada parecía normal. Continuó con su rutina diaria, preparó el desayuno, ordenó la casa y respondió a los emails. Sin embargo, su cabeza estaba repleta de pensamientos, los cuales siempre regresaban a Carlos. Asimismo, se distinguía por ser más reservado. Cada vez que nos veíamos, sus ojos se fijaban en mí, provocando en mi interior una combinación de anhelo y remordimiento que me oprimía el corazón. Traté de convencerme de la necesidad de continuar, de la importancia de encontrar la manera de regresar a nuestra situación anterior. Sin embargo, no estaba dispuesto, era imposible para mí. Lo que teníamos era algo imborrable, a pesar de sus intentos por hacerme creer lo contrario. Esa noche, al desaparecer el sol y la calma regresar al hogar, me encontraba en la sala, observando a través de la ventana. El peso de las experiencias del día se posaba sobre mí, convirtiéndose en una carga pesada. «Madre», rompió el silencio con su voz suave y llena de incertidumbre. Giré y lo encontré parado en la entrada, con un gesto incomprensible en su rostro. Antes de avanzar, vaciló brevemente y luego continuó su camino con precaución y a paso lento. ¿Sería posible entablar una conversación? Haciendo una consulta. Asentí con rapidez, notando cómo mi corazón se aceleraba al verlo sentarse a mi lado. En la habitación reinaba la penumbra, solo interrumpida por la débil luminosidad de una farola en la calle. En el espacio que compartíamos, las palabras no expresadas flotaban. Después de un breve lapso, en voz queda, mencionó: «He estado meditando sobre lo sucedido la noche pasada, sobre nuestro vínculo». Observé a esa persona y noté cómo mi respiración se agitaba ante la intensidad de su mirada. «Carlos, no necesito que hagas nada». Con amabilidad, interrumpió mi discurso. «Quería asegurarte de que lo que mencioné era verídico. No experimento remordimiento por esa situación y dudo que lo haga en algún momento». La sinceridad con la que hablaba me provocó una sensación de opresión en el pecho. Desvié la mirada y junté mis manos sobre mi regazo. «No me arrepiento de eso tampoco», expresé en voz baja, aunque no implica que sea sencillo. «Todo en esto resulta complicado», contestó con serenidad pero determinación. «Sin embargo, estoy comprometido a hallar la solución». «Claro que sí, tú también lo estás». Las palabras que dijo flotaban sin ser contestadas por un breve momento. Después, con calma, alcé mi mano y la posé sobre la suya. Fue un detalle de poca magnitud, sin embargo, al unirse sus dedos con los míos y la ternura de su contacto, me hizo sentir único. Al concluir, con un dejo de temblor en mi voz, expresé mi desconocimiento sobre lo que el porvenir nos reserva, pero afirmé que no me siento preparada para abandonar esta situación. Su leve sonrisa, llena de incertidumbre, iluminó su rostro de forma tan intensa que experimenté una sensación de opresión en el pecho. «Por lo tanto, lo descubriremos en compañía». Con el transcurrir de la noche, los dilemas globales parecieron desvanecerse, quedando únicamente nosotros dos inmersos en una conexión tan real como improbable. Realmente, me resulta difícil formar una opinión acerca de lo sucedido. No he compartido esta información con nadie, ni siquiera mi esposo está al tanto. Es necesario que le comuniques esa información. ¿Es justificado que me sienta culpable por mis acciones? ¿Es posible responsabilizar a Carlos? No tengo ni la más remota noción. Les agradecería mucho si compartieran su punto de vista en la sección de comentarios. Tal vez pueda ser de utilidad para mí. Gracias a ti.